Estas son, por ejemplo, en imágenes de Google. Y si ustedes pueden ver, aunque sean placas chinas, acá vienen tres cosas. BCC, GND, lo que les había comentado al principio de la clase. Esto es como un estándar que cuando vos lees un componente, si es que sabes qué significa, ya puedes usarlo, digamos. GND generalmente es el negativo, BCC es el positivo. Y este que dice IO significa entrada o salida. Entonces, acá nosotros vamos a conectar, por ejemplo, una señal. Bueno, entonces, acá también está la foto. Bueno, entonces, si es un buzzer que está suelto, tenemos que agregar una resistencia para proteger el pin del Arduino y que no se nos queme. Ahora bien, ¿cómo programamos esto? Bueno, entonces, una vez conectado, así conectamos el positivo, el señal y una resistencia, si es que hace falta. Y esta es una manera muy simple de hacerlo. Entonces, nosotros primero tenemos que poner el pin, si va a ser de entrada o salida. En este caso, ¿qué va a ser? ¿Entrada o salida de este pin? Este pin es de salida porque nosotros le vamos a decir al Arduino que esto se encienda, digamos. O sea, el Arduino va a influir en este componente, no al revés. Entonces, como nosotros tenemos que enviar una señal, es de salida. Sí, sí, genial. Así mismo, Elías. Entonces, esta función ton o tono, eh, nosotros le pasamos el pin al cual conectamos, en este caso el 8, una frecuencia, en este caso 440, y le pasamos cuántos milisegundos va a durar. Y si ustedes se fijan, acá hay un delay o una espera. Bueno, generalmente en las instrucciones que habíamos visto, cuando uno ponía, por ejemplo, prender el LED, después esperaba y lo apagaba, ¿no? En este caso, el tono, una vez que se genera, una vez que esta instrucción se hace, empieza a sonar. Y recién en 100 milisegundos va a parar de sonar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no hacemos esperar esto? Lo que va a pasar es que nuestro sonido, como se va a hacer esto automático, después va a pasar esto instantáneamente, y después de esto, los tres sonidos van a estar interfiriendo. Entonces, lo que se hace es, se va a hacer esto por 100 milisegundos y se le espera a que termine. A ver si hay una imagen por acá más. Bueno, a ver. Entonces, nosotros tenemos que hacer esperar esto, de cierta forma. Entonces, vamos a hacer esto en Tinkercad, digamos. Entonces, abrimos, todos tienen pueden abrir su Tinkercad en circuito, crear nuevo circuito. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rastrear un Arduino, como siempre. Después vamos a rastrear un buzzer. Buzzer o piezo, digamos, se llama. Cualquier cosa, todos los componentes, si ponen acá componentes todos, acá pueden buscar y lo van a encontrar a todos los componentes, digamos. Entonces, ahora necesito un breadboard o una placa de prueba. Directamente conectamos esto. Y una resistencia también. Entonces, conectamos. A ver, esto conectamos. Entonces, conectamos en una pata. En una pata del buzzer conectamos una resistencia. Y esa resistencia llegamos al negativo.
Y una de las, o sea, la otra pata conectamos a un cable de señal. Ahora bien, en cierta forma les tengo que aclarar que, vieron que al principio les dije que esto puede generar un tono con una señal alta y esta acá eh, puede generar en diferentes tonos, siempre que se envían señales diferentes. Ahora bien, si nosotros por el momento o sea, solo sabemos enviar una señal alta o baja, eh, después, o sea, esta función nos hace ese trabajo, digamos. Pero uno de los requisitos es que conectemos. No sé si llegan a ver que hay pines que tienen un símbolo. Sí o sí tienen que conectar en esos. Por ejemplo, el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3. Algo que vamos a ver más adelante en el curso, porque esos pines son especiales, digamos. Lo importante es que conecten en uno de esos, porque si no el buzzer no podría funcionar, digamos. Les voy a dar 5 minutos o el tiempo que haga falta para que armen este circuito. Voy a hacer zoom, ahí más o menos. Genial, genial. Bueno, entonces, ahora, ya que está conectado esto, que de hecho es la misma forma en que conectamos un LED, tenemos que programar. Ponemos, acá siempre les va a aparecer blocked y vamos a ir text. Continuar. Eh, bueno, lo primero es configurar el pin, el pin de salida, digamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una salida acá. Entonces, el pin 5 es de salida. Modo salida. Tenemos que usar la función tono. Así mismo como está en la presentación, digamos. Decir en qué pin estamos haciendo, conectando el buzzer. Después, ¿a qué frecuencia? La frecuencia mínima es 31. ¿Y cuánto va a durar? En este caso podemos hacer 100 milisegundos. Bueno, ahora hay algo que les tengo que explicar, es que si nosotros dejamos así mismo, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque esto va a sonar, digamos que apenas se lee esto, esta instrucción de Arduino, lee y empieza a sonar por 100 milisegundos. Pero no es que se queda esperando a que esto termine. Él pasa más a la siguiente instrucción. Entonces, como esto es un ciclo, la siguiente instrucción es esta instrucción nomás. Entonces, él va a iniciar esto y va a empezar a sonar. Y esto ni va a terminar y Arduino va a iniciar a sonar de vuelta. Y va a estar esto iniciando, iniciando así, ¿no? Pero jamás va a terminar de sonar esto en realidad. Entonces sería algo muy... no va a luego funcionar, no va a sonar bien luego. Entonces, si nosotros hacemos esto, así. Entonces, esto va a sonar 100 milisegundos y esto va a esperar 200 milisegundos. Entonces, esta empieza a sonar y esta empieza a esperar. Los dos empiezan al mismo tiempo, digamos. O sea, esto empieza a sonar e inmediatamente esto empieza a esperar. Entonces, la espera va a ser de 200 milisegundos. La primera parte de los 100 va a estar sonando y la otra parte de los 100 no va a sonar. Y cuando esto termina, esto vuelve a comenzar. Entonces, al final lo que conseguimos es que suenen 100 milisegundos, no suenen 100 milisegundos y así constantemente. Es decir, suena y no suena, suena y no suena. Esa es la idea. Entonces, a ver, vamos a simular. No sé si se llega a escuchar o no el sonido del buzzer.
Pero los que estén armando el circuito, cuando le den a Start Simulation o iniciar simulación, van a poder ver el efecto, digamos. De repente es muy rápido nomás y por eso no pueden ver que, por ejemplo, está pausado y después no, está pausado y está no. Entonces pueden agregar más espera. Y ahí van a ver que esto suena y se detiene. Suena y se detiene. Entonces, pueden probar y me dicen si les funcionó o si tuvieron algún problema. Genial, genial. Bueno, y entonces, ustedes, por ejemplo, pueden hacer diferentes tonos. Por ejemplo, ¿cómo va a variar el tono, digamos? Entonces, esta frecuencia, nosotros a partir de 31 podemos poner. Pero voy a buscar un segundo si tengo un archivo. Lo que sí, esta frecuencia puede ir desde 31. No se puede poner un número menor a 31 por una cuestión técnica, digamos. Y pueden poner valores después como hasta 30.000 si no me equivoco. Entonces, en este ejemplo, hace una comparativa con algunos tonos en especial, como el A4, el B5 y el C5. Es decir, variando la frecuencia, nosotros variamos qué tipo de tono estamos haciendo. No sé si hay alguna duda con eso. O alguien tuvo un problema y no pudo hacer sonar su buzzer. Bueno, entonces, acá por ejemplo, tenemos una cierta pregunta. ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que con un buzzer se puede tocar una canción? Bueno, la verdad que sí es posible. En cierta forma, una canción es como, digamos, un conjunto de notas con una cierta duración. Entonces, sí es completamente posible tocar, digamos, una canción si tenés el tiempo de juntar las notas y ver cuánto duran y organizarlo. Sí se puede. De hecho, que yo tenía un pequeño ejemplo, pero voy a conectarlo a ver si funciona y les voy a mostrar. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, también en Arduino tenemos algo como, o sea, se llama monitor serial. Es como una pantalla, pero es una pantalla que envía datos del Arduino a la computadora. Y también está, por ejemplo, en nuestro simulador, en esta parte. Si ustedes van acá, les va a aparecer monitor serial. Este es un monitor que va, si ustedes tienen conectado, digamos, en este caso también se simula eso. Se simula que tiene conectado una computadora, acá, por ejemplo. Cuando ustedes empiezan a simular, se simula también que esto está conectado a una computadora. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar el monitor serial? El monitor serial es un monitor mediante el cual podemos desplegar información, digamos. Entonces, lo tenemos que iniciar con este comando o esta instrucción, digamos. Serial Pekin 9600. Y
lo debemos hacer una vez. Entonces, como debe hacer una vez, podemos hacerlo en la función setup. Es esta función se hace una vez nomás, como habíamos visto en la primera clase. Entonces, nosotros podemos poner acá serial de King en 1600. Y acá, por ejemplo, podemos imprimir la frecuencia que estamos tocando. Entonces, lo que se usa es esto: serial print y un mensaje. Si queremos imprimir un texto, lo hacemos de esta forma. Entonces, podemos poner serial.print ln y, por ejemplo, a ver, vamos a sonar, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y tenemos conectada nuestro Arduino a nuestra computadora, en nuestra computadora va a aparecer esto. Se inicia dándole clic al monitor serial. Si ustedes ven, cada vez que suena esto, cada vez que suena, imprime. Cada vez que suena, imprime. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer si esto fuera un sensor de temperatura o de humedad. Entonces podemos enviar datos a nuestra computadora. Y es de una forma muy fácil, la verdad. Es iniciando acá, serial begin 9600. Y acá, por ejemplo, imprimen directamente. Ahora bien, si ustedes quieren imprimir alguna, digamos, la frecuencia que estamos haciendo sonar, pueden hacer así. Print ln, y, por ejemplo, 31. Empezó a sonar, ¿no? A sonar, frecuencia 31. Acá, por ejemplo, el de abajo es una frecuencia diferente. Entonces, vamos a hacer así. Acá se puede limpiar esto, porque esto fue de la vez pasada. Entonces, le damos a limpiar. Entonces, ahí cuando uno suena, imprime uno. Y cuando la otra va a sonar, imprime otro. Eso sí, digamos, es una forma de imprimir. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer dos pasos. Uno, siempre es iniciar el monitor serial. Y la otra es hacer esto, hacer la impresión, digamos. No sé si pueden hacer esta partecita, digamos. Esto de iniciar el monitor serial, que va en setup siempre, y hacer alguna impresión, lo que ustedes quieran, digamos. Esto generalmente también es muy útil cuando uno, por ejemplo, tiene un sensor nuevo, por ejemplo, un sensor de temperatura y estás probando si realmente funciona antes de hacer tu proyecto. O si quieres verificar si tu proyecto está funcionando bien, digamos. Sí, acá les voy a mostrar una cosita. Estaba arreglando nomás una cosa. Bueno, respecto a lo que recién les quería mostrar, en esta parte, les voy a mostrar, tengo un Arduino Uno que había preparado para la clase. Les voy a mostrar, ¿verdad? Que sí se puede. Como para motivar. A ver, entonces, Google Meet, dejo de compartir, activo la cámara. Bueno, la calidad del video no va a ser tan buena, ¿verdad? Pero bueno, este es un Arduino Uno y este es un buzzer, un módulo buzzer. Y les voy a mostrar. Voy a conectar el Arduino.
Y creo que en 10 segundos aproximadamente inicia el programa. O sea, tiene un delay. O sea, el sonido en cierta forma sí se llega a distinguir bastante bien. O sea, y este buzzer no es de los componentes más caros también. O sea, los buzzers generalmente cuestan como $1, $2. Este por lo menos me costó $1, que es como casi 5.000 y algo aproximadamente. Y son aparatos bastante interesantes, digamos, para implementar en proyectos también. No sé, ¿qué tal se escucha? ¿Bien, mal? ¿Allá el micrófono? Genial, perfecto. ¿Temas? Bueno, no reconozca el audio, por favor. Bueno, entonces, ¿qué tal con el monitor serial? ¿Alguno pudo hacer un mensaje o imprimir? Este, por ejemplo, bueno, ¿dónde está? Si ustedes ven, este monitor serial imprime esto. O sea, imprime, por ejemplo, en cuántos segundos va a iniciar la canción. Entonces uno sabe qué está pasando en el programa. Y inicia. Así, por ejemplo, sirve el monitor serial para saber qué está pasando en tu Arduino en ese momento. Bueno, entonces, ¿algún problema, duda? ¿O podemos ir al siguiente componente? Bueno, seguimos con... Ya vimos ahora el monitor serial, ya vimos el buzzer y ahora vamos a ver... Este es un ejemplo también del buzzer, cómo imprime y este es el código. Por si después se pierden, no tienen que ver el video entero así para ver qué están haciendo mal o cosas así. Siempre pueden apoyarse en esta presentación. Ahora bien, tenemos que ver qué son las variables. Este es algo bastante importante y quisiera saber quién no maneja una variable, así para tener en cuenta, digamos. O quienes conocen, digamos, lo que es una variable. Una variable es, digamos, eh, en cierta forma, imagínense que ustedes tienen un número, ¿no? Es como ponerle un nombre al número. Tipo, si nosotros estamos manejando temperatura, entonces podemos referirnos a la temperatura por su nombre, digamos. Entonces, la temperatura va a variar, pero el nombre que nosotros le ponemos no va a cambiar. Siempre va a ser temperatura. Temperatura de un sensor, temperatura de algo. Entonces, pueden imaginarse como si fuera una caja que ordena los números. Entonces, en este caso, mi variable puede ser una caja que tenga un dato. Esto puede ser una temperatura, puede ser algún número. Entonces, las variables se manejan de esta forma. Yo tengo una variable que más bien pueden imaginarse como una caja, y adentro de esa caja voy metiendo números. Como en este caso ponemos un 5, entonces, ¿cuánto vale la variable? 5. ¿Por qué? Porque tiene un 5 adentro. Ahora bien, las variables pueden imaginarse que son cajas donde solamente van a entrar, donde solo va a entrar un número, no dos, solo uno. O sea, si yo quiero meter o sea, números de más de dos dígitos y demás, pero solo un número. Entonces, si yo quiero meter acá un 2 tengo que sacar al 5.
Entonces, cuando yo meto el 2 el 5 ya se va. Entonces, ¿cuánto vale la caja? ¿O cuánto vale la variable? Vale 2 porque el 5 ya se fue. No sé si se entendió un poco la idea, pero vamos a verlo. Algo así van a hacer en Arduino. Esta es la forma en que nosotros, cuando ponemos INTX, es como que estamos creando una caja nueva. O sea, una caja que vamos a guardar ciertas cosas. Entonces, si nosotros ponemos INTX es igual a 1, estamos creando una variable, una caja, y cargando uno adentro. Entonces, ¿cuánto vale esta caja? Vale 1. Y acá, por ejemplo, estamos creando una nueva caja, una nueva variable. Y lo que hacemos es, INTX significa crear una variable. Y este igual significa que nosotros estamos poniendo este 2 acá adentro. Y así más o menos se manejan las variables. Siempre se deben crear solo una vez. No hace falta, si nosotros vamos a cargar algo en X, no tenemos que volver a crear INTX, porque esto ya se creó. O sea, para crear una variable siempre se pone INT, digamos. Entonces, ahora vemos que se pueden sumar las variables. Nosotros vimos que acá cargamos 1 y acá cargamos 2. Entonces, ¿cuánto va a valer z? Que es x más y. En este caso, como y vale 2 y x vale 1, z va a valer 1 más 2. En este caso va a valer 3. Entonces, si nosotros queremos cargar en una variable algo, y esa variable ya se creó con el int, entonces le cargamos nomás. No hace falta crear. O sea, crear nos va a dar un problema después. Si ya se creó acá. Entonces cargamos un 4. Y ahora cuando preguntamos cuánto vale, y vale 4. En forma resumida tenemos esto. Creamos la variable x y le ponemos un 1. Creamos la variable y le ponemos un 2. Y creamos la variable z, que es la suma de los dos anteriores. O sea, 1 más 2. Y ahora asignamos a la y asignamos un 4. Y esta y ya no vale 2. Ahora vale 4. Entonces, ¿cuánto va a valer x? O la variable x. Porque acá le vamos a asignar z menos 2. En este caso z, o sea, x va a valer, bueno, ¿cuánto valía z? 1 más 2. Entonces, esto vale 3. Entonces, z vale 3 menos 2. Y ahora x va a valer 1, que realmente ya valía 1, pero le asignamos de vuelta. Esto es más o menos para que tengan un concepto base, digamos, por lo menos. Pero a medida que vamos a ir programando, haciendo diversos ejercicios, van a ir entendiendo un poco mejor. Bueno, es algo que tenemos que entender también. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una variable llamada señal y le estamos asignando un 1. Entonces, ¿cuánto vale señal ahora mismo? La variable señal ahora mismo vale 1 porque acá le estamos asignando el 1. Es como que metemos este 1 acá. Ahora bien, esto es un if, es como una pregunta, digamos. Los if pueden tener dos respuestas, verdadero o falso. Entonces, esta es una pregunta. Estamos diciendo, ¿señal vale 1? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, o sea, ¿señal es igual a 1? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en el caso que sea igual a 1, va a hacer todo lo que esté entre estas llaves. En este caso va a imprimir, se encendió el LED, por ejemplo. Entonces, tenemos acá, esta es una estructura que si esto es verdadero
o si esto es verdad, va a ser esto. Esto puede ser, imagínense que esto es un sensor de movimiento. Entonces, si hay movimiento, hacemos algo. Prendemos una alarma, prendemos un LED, lo que sea. Y si no hay movimiento, bueno, no nos interesa mucho qué hacer en este caso. Y en este caso es un if-else. Es decir, esto significa sí y esto significa sí no. Entonces, si pasa, o sea, acá hacemos lo mismo. Creamos una variable señal, le cargamos 1 y preguntamos, ¿señal es igual a 1? Y si esto es verdad, va a ser esto, como el if. Pero si esto, imagínense que señal vale 0. Entonces, si señal vale 0, va a preguntar, ¿0 es igual a 1? La respuesta va a ser no luego. Entonces, va a ser esto. O sea, no va a ser, esto no va a ser. Va a pasar directo hacia abajo, que sería esta parte. Entonces, esto nos puede servir, por ejemplo, si esto fuera un sensor de movimiento, o sea, la señal de un sensor de movimiento. Si hay movimiento, podemos hacer una alarma, podemos prender luces, pero si no hay movimiento, podemos prender una luz de tranquilidad, digamos, de que nada no está pasando. Bueno, y ahora vamos a estar explicando sobre el sensor de movimiento. El sensor PIR o sensor infrarrojo pasivo es un... En este curso vamos a estar viendo algunos sensores y viendo cómo funcionan, digamos, para no pensar que hay tanta magia acá. Más o menos vamos a hacer una explicación. Entonces, este es un sensor infrarrojo pasivo. El pasivo significa que él no emite señales de radiación ni luz, pero sí recibe las señales o sea, sí recibe radiación infrarroja del ambiente. De cierta forma hay cuerpos que generan luz infrarroja, digamos, señales, ondas infrarrojas, por el calor en cierta forma. Entonces, él, él digamos, calcula o este tiene acá una resistencia que siente cuánta luz está incidiendo acá. Y cuando detecta ciertos cuerpos, varía, digamos, según el ángulo y todas esas cosas, la intensidad de esa luz. Cuando él siente que cambió algo, envía una señal alta. Básicamente eso es lo que leemos. Envía un 1. Este, este es un lente que lo que hace es amplificar nomás, o sea, capturar de varias direcciones, digamos, varios ángulos. Y lo concentra en este sensor, que es este de acá. Básicamente, esa es una explicación para que sepan más o menos cómo funcionan. Ahora bien, si ustedes ven esta imagen, tenemos tres pines. Tenemos 5 voltios, salida y GND. Ahora bien, si ustedes ven esto, que dice VCC, out y GND, ustedes ahora ya deberían saber siempre que GND aparezca, conectarlo directamente al negativo. Y siempre que VCC aparezca, lo tienen que conectar directamente al positivo. Generalmente lo que tienen que aprender a usar es cómo conectar o dónde conectar este que dice out, que este va a ser la salida. En este caso es un sensor de movimiento. Los sensores de movimiento envían un 1 o una señal alta cuando hay movimiento y envían un 0 o una señal baja cuando no hay movimiento. Entonces, ¿qué creen que sea? ¿Creen que sea una señal digital o una señal analógica? Sí, es una señal digital porque tiene dos estados, uno o cero. Generalmente cuando hay dos estados es digital. Entonces, a ver. Bueno, entonces, ¿cómo conectamos esto? Yo les dije, esto fue lo primero que vimos hoy. Si hay un negativo, siempre van a usar un cable negro. Y significa que hay 0 voltios, una señal baja. Si hay un positivo, o un 5 voltios, o un VCC, significa que va a ir directo al positivo y van a usar un cable rojo.
Y si es un pin de señal, vamos a usar amarillo. Por lo menos en este curso vamos a usar amarillo. Entonces, el positivo se lleva directo a 5 voltios. El negativo se lleva directo a GND. Y acá en el pin de señal se lleva a un pin de señal. Acá en cierta forma no importa cuál del 0 al 13, pueden usar cualquiera. Bueno, si ustedes se fijan, acá el pin que debe ser de entrada o de salida. Sí, tiene que ser de entrada porque la señal en sí va a venir del sensor de... Siempre que conecten sensores generalmente es de entrada. Porque el Arduino le importa saber o le va a influir bastante lo que pasa acá. O sea, nosotros no estamos mandando una señal a esto, sino esto nos está mandando una señal. Entonces vamos a usar un pin y poner modo entrada. Ahora bien, en, si bien esto es, nosotros con esta configuración podemos saber si hay movimiento y no hay movimiento. Tipo, eso podemos saber. Pero acá no hay nada que nosotros podamos prender. No hay luces, no hay nada. Entonces, si nosotros intentamos hacer un circuito con esto, entonces podemos hacer que cuando hay movimiento prenda una luz, que sería bastante interesante. Entonces, si tienen el circuito anterior donde hicieron su... O pueden crear uno nuevo o pueden usar nomás un circuito que habían ya hecho. Pero la lógica sería lo siguiente. Si nosotros tenemos este sensor y este sensor nos envía uno cuando hay movimiento, el Arduino tiene que entender, bueno, si a mí me llega un uno significa que hay movimiento. Y si a mí me llega un cero significa que no hay movimiento. Entonces, vamos a ver para programar eso. Acá siempre les voy a dejar un código de ejemplo o un código que pueden usar. Pero vamos a ir en Tinkercad ahora. Vamos a Tinkercad. Yo por lo menos voy a usar este de acá que ya tengo abierto. Voy a eliminar esto. Voy a poner un LED. El LED siempre va a ser de la misma forma que hicimos la primera clase. Envío esto a un pin de señal. ¿No hay dudas por el mando? ¿Alguien no entendió muy bien cómo funciona el sensor o algo similar? Nosotros para buscar un sensor podemos escribir sensor y les va a tirar algunas opciones. En este caso sería peer sensor. O también siempre pueden buscar, ponen acá todos y buscan. Y va a aparecer en algún momento. Sensor. Entonces, tenemos acá. Este es. Entonces arrastramos y habíamos visto que vamos a tener uno que sea señal, que le llamamos un pin. Vamos a tener un positivo, que lo llamamos a 5 voltios. Y vamos a tener un negativo, que lo llamamos a GND. Y acá, por favor, pongan los colores de los cables. Así, o sea, es algo que nos ayuda a saber si hay algo que conectamos mal o cosas así, digamos. Entonces, este ponemos amarillo, este que se va a 5 voltios ponemos rojo y este que ponemos negro. Entonces, esto ya está conectado. Está perfecto. La verdad no había mucho que hacer, digamos, acá. El código bloque sí va a ser interesante, digamos. Ahora bien, ¿me pueden avisar cuando hayan conectado esto? Así para ir haciendo paso a paso. El LED siempre es la misma forma. Bueno, entonces, acá tenemos que hacer que cuando esto nos envía una señal, un uno, una señal alta,
tenemos que hacer que esto se prenda. Nosotros ya sabemos prender esto. Ahora lo que tenemos que hacer es relacionar que cuando esto envíe una señal alta, prender esto. Entonces, una de las formas más fáciles de hacer esto puede ser así. Primero vemos, este del LED va a ser de salida y este del sensor va a ser de entrada. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sin dudas, ¿no? Entonces, el pin 7 es de salida. Pin 7 es de salida. Y el pin 5 del sensor es de entrada. Entonces, input es modo entrada. Esto es modo pin 7 modo salida. Bueno, voy a cerrar esto, así se ve mejor. Voy a rastrear así para que se vea un poco mejor. Ahora bien, eh, este borramos. Acá, por ejemplo, habíamos visto estas estructuras les va a servir mucho, digamos. Está acá, el if, creo que está por acá. Imagínense esto, nosotros queremos que si hay un uno, o sea, si la señal es alta, entonces que hagamos algo. ¿Qué tenemos que hacer si se activa el sensor si se activa este sensor, digamos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que prender este LED. Entonces, básicamente ustedes pueden agarrar esto mismo, si es que se puede copiar. Ahora, sí, lo copió un poco mal. Más o menos, es el ejemplo. Acá tienen que ser comillas simples. Parece que acá, esta clase, esta clase de comillas, creo que acá en el ejemplo se puso mal nomás la comilla. Voy a cambiar y les paso después. Pero sería así, digamos. Entonces, en esta parte que dice que en este caso imprime que se encendió una luz, vamos a hacerlo. Vamos a encender una luz. En este caso lo tenemos conectado en el pin 7. Entonces ponemos digital right 7 y acá ponemos una señal alta. Entonces, y siempre el punto y coma. Entonces, ahí se ve un poco mejor. Entonces, en esta parte del ejemplo, nosotros poníamos esto sea igual a 1. O sea, siempre iba a ser 1. Ahora vamos a cambiar eso y vamos a hacer que esto dependa del sensor. Y este va a ser el primer sensor que vamos a leer, digamos. Entonces, acá hay un código que les muestra cómo se lee, que es bastante similar a cómo enviar señales. Acá dice Digital Read 4. En este caso, dice, por ejemplo, qué pin nosotros queremos leer. Y esto va a depender de dónde conectemos el sensor. En este caso conectamos en el pin 5. Entonces, ponemos, acá ponemos, yo quiero que me guardes en la variable señal, quiero que me guardes digital. Lo que esté en el sensor 5 yo quiero que me leas. Eso es lo que ponemos acá. Por ejemplo, lo que se está enviando a este pin, lo vamos a leer y lo vamos a guardar en la variable de señal. Entonces, y acá lo que hacemos es lo siguiente. Preguntamos. Acá leemos el sensor. Entonces, si la señal es 1, significa que esto se activó y vamos a encender el LED.
Y si la señal es cero, vamos a apagarlo. Entonces, si la señal es cero, un poco mi teclado en inglés, apagamos el LED, es decir, ponemos low. Entonces, ok, a ver, un segundo, pin mode. Ah, acá tiene que ser M mayúscula. ¿Cuál fue el problema? Esa, tiene que ser pin mode, así mismo. Entonces, nosotros vemos este sensor. Para activar este sensor, o cómo se simula eso, digamos, tenemos que darle clic siempre que esté iniciar la simulación. Le damos clic y acá van a ver. Esto simula como si fuera un objeto, digamos. Si ustedes ven, voy a tirar un poco más hacia acá. Voy a tener esto y voy a pegar un poco más hacia acá, solamente para que se vea bien el LED. Entonces, simulo esto. Entonces, si yo muevo esto, el sensor se va a activar. No sé si se puede notar. Cuando acá hay rojo, significa que el sensor está activado. Y acá, por ejemplo, si se fijan, la luz está apagada. Y cuando yo enciendo esto, enciendo esto, esto empieza a brillar. Y cuando esto deja de estar activado, esto se apaga. O sea, funciona. Entonces, cuando el sensor detecta movimiento, nuestra luz se prende. Y cuando el sensor se detiene, digamos, esto se detiene. Ahora también, si ustedes se fijan acá cuando yo suelto esto, aunque ya no se mueva, esto sigue brillando. O sea, eso es porque generalmente hay algunos sensores que tienen un tiempo de retardo. O sea, eso se suele configurar también en esta parte. En esta parte. Acá si ven que hay como unos tornillitos, unos presets. Esos son cosas que se pueden configurar. Si yo ajusto un poco más, va a tener más retardo o va a ser más sensible. Si yo ajusto un poco menos, va a ser un poco más rápido, digamos. Entonces, este sería el ejercicio que sería interesante si pueden hacer y probar si les funciona. Voy a enviarles cualquier cosa en alguna duda o pregunta de esto que acabamos de hacer. O si alguien no vio bien algo y quiere que le haga zoom a algo en especial. Obviamente, esta es la teoría. Primero ponemos los pines. Esto ya creo que ya entendieron muy bien. Ahora bien, esto es lo nuevo. Antes nosotros podemos enviar, solamente enviar, digamos. Ahora ya deberíamos aprender a cómo recibir señales. Este sensor envía 1 cuando hay movimiento y 0 cuando no hay movimiento. Lo envía mediante este cable de señal. Entonces nosotros conectamos a un pin, eso conectamos a un pin y después este pin que leemos, o sea, conectamos al pin 5 y leemos ese pin. ¿Qué hay en ese pin? ¿Qué señal nos está llegando? Si nos llega 1 o nos llega 0. Eso lo cargamos en una variable, que es como una caja, como habíamos visto. Es una caja donde nos puede guardar números. Ahora bien, en, en eso, en esa variable, podemos verificar si hay un 1 o hay un 0. Si hay un 1, significa, o podemos interpretar que este sensor está accionado.
porque hay personas que se mueven o objetos que se mueven, digamos. Pero si es cero, no hay movimiento. Entonces la lógica es lo siguiente. Si hay movimiento, prendemos LED. Y si no hay movimiento, lo apagamos. Esa sería la lógica de este circuito. Entonces, entonces, hasta eso quedó claro, ¿verdad? Espero confirmación, digamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, teniendo en cuenta eso, deberíamos poder, por lo menos hoy ya usar un buzzer, por lo menos usar estas estructuras de if, por ejemplo, o if else, y también usar el monitor serial. El monitor serial, como les dije, es algo que ustedes deben iniciar en setup, serial begin 9600, que es un valor predeterminado, digamos. Y después pueden poner, en esta parte pueden poner donde apaga el LED, pueden poner un mensaje, por ejemplo, serial print ln, y ponen apagó. Entonces, cuando o está apagado o se va a apagar. Entonces, si ustedes simulan esto y abren el monitor serial después, serial print ln. Entonces, si ustedes se abrió con esto. Si ustedes simulan, van a ver lo siguiente. Si abren en esta parte el monitor serial, les va a decir que se va a apagar. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Entonces, cuando no hay movimiento, esto se apaga y se apaga. O sea, se imprime. Pero cuando hay movimiento, van a ver que deja de imprimir. Si yo limpio esto, van a ver que ya no imprime más. Va a imprimir apenas esto se apague. Entonces, está funcionando. Ahora bien, entonces deberíamos poder hacer mensajes con el monitor serial, usar if y entender más o menos y usar este sensor de movimiento. Ahora bien, ustedes van a tener una tarea que les voy a explicar por si alguno no entienda o si me quiere preguntar, digamos. Entonces, van a tener un circuito con un sensor de movimiento que cuando no detecte movimiento, prenda una luz verde, una luz como todo está bien, ¿verdad? Y cuando se detecte movimiento, van a prender una luz roja, puede ser por un segundo o el tiempo, o hasta que deje de detectar, y que suena un buzzer. Es decir, cuando detecta movimiento, van a prender una luz y van a hacer sonar un buzzer también, por un segundo puede ser. Entonces, esa sería la tarea, digamos. No sé si hay alguna duda de la clase. Y acá tienen algún código de apoyo. Y este código voy a agregar también a la presentación y les voy a pasar también. Así tienen un ejemplo. Si es que se entendió todo y no tiene alguna duda, vamos a estar dando por finalizada esta clase. Así que muchísimas gracias a todos por estar.